Bien, hermanos, buenos días. Vamos, como decía mi padre, a la palabra del Señor, a este capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y vamos a pedir que el Señor en esta mañana nos hable a través de su palabra y podamos comprenderla, podamos ser impactadas por ella y que Él transforme nuestros corazones y nos conforme nuestros corazones a ella también. Así que vamos a orar un momentito antes de entrar en este tema. Padre, en esta mañana estamos delante de ti y venimos con el deseo de que tú nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Quita todo aquello que pueda estorbar, quita la dureza de nuestros corazones para poder recibirla, quita la ceguera que podamos tener, Señor, y que esta palabra pueda ser como esa espada de dos filos que penetre en nuestra alma, Señor, y nos haga entender esta palabra que pueda calar en nosotros, Señor. Te pedimos que tú obres por tu Espíritu, Señor. Dame palabras de sabiduría. No queremos esta mañana escuchar palabras de hombre, sino queremos escuchar tu voz, Señor. Y te pido que tú obres en medio de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Esta semana, mirando por internet, había una frase que me llamaba mucho la atención. La leí y me impactó. Y era una frase que decía: tener ambiciones es imprescindible para alcanzar éxitos. Tener ambiciones es imprescindible para alcanzar éxitos. Esta frase aparecía en un artículo de la revista Forbes. Este artículo se titulaba ¿Qué ambiciones no debe perder nunca? ¿No? Y sabéis que esta revista es una revista que va sobre todo dirigida a empresarios, ¿no? Empresarios que quieren tener éxito en los negocios. Y aquí este artículo pues le explicaba las razones por las que alguien que quiera tener éxito en su empresa no debe perder la ambición, debe mantener esa ambición de alcanzar el éxito, ¿no? Ahora, leyendo esta frase y a la luz del pasaje que acabamos de leer, yo me preguntaba algunas cosas, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus aspiraciones como creyente? ¿Qué ambiciones tienes como discípulo de Jesús, como miembro de esta iglesia, como parte del reino de Dios? O quizá una pregunta previa a toda esta que también venía a mi mente, ¿no? ¿Es lícito para un creyente ser ambicioso? Es verdad que como creyentes normalmente solemos huir de todo lo que huela a tener ambiciones o aspiraciones, ¿no? Pensamos que eso es contrario a un espíritu de humildad, pero quisiera que en esta mañana, a la luz de este pasaje, pudiéramos considerar qué es lo que realmente nos enseña Jesús acerca de este tema. Porque en este pasaje que hemos leído, Jesús nos va a enseñar acerca de las aspiraciones, nos va a hablar acerca de las ambiciones, y nos va a hablar sobre todo de qué significa ser grande en el reino de los cielos. Para los que quizá no habéis seguido la serie de Marcos, doy un poco de contexto. Estamos en el capítulo 9, estamos en el versículo 30, y hemos visto cómo el Evangelio de Marcos, durante los 8 primeros capítulos, Jesús ha desarrollado su ministerio, y ahora estamos en quizá la parte central del Evangelio, donde Jesús ya no tiene un ministerio tan público, sino que ahora está centrado en enseñar a sus discípulos. Y hemos visto cómo Él se aparta, sale de Judá, va hacia el norte, va a pasar unos meses con sus discípulos porque Él quiere enseñarles algo importante. Sabe que su muerte está próxima y les está preparando para que puedan madurar, para que puedan entender realmente quién es Él y la obra que Él ha venido a hacer. Así que Jesús vimos que cogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y con ellos lo invita al monte de la Transfiguración, donde fueron testigos de la gloria de Cristo, de quién es realmente Cristo. Lo increíble, su rostro resplandecía y allí vieron a Jesús hablando con Moisés, con Elías, y su gloria fue manifestada delante de ellos, ¿no? Y después de aquella manifestación de gloria, el Señor se los lleva abajo al monte y ahora van al valle a contemplar el fracaso de los discípulos, tratando de sacar aquel demonio del muchacho y no había manera. Lugar de la prueba, el lugar donde también se manifestó la incapacidad de los propios discípulos, la incredulidad de la gente, pero también de los propios discípulos. Y en ese contexto, el relato de Marcos continúa en el versículo 30 y nos dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Jesús, sabéis que había estado en la zona norte de Israel, fuera de Judea, y ahora Él dirige su mirada a Jerusalén. Él va a culminar su obra, va a entregar su vida en la cruz del Calvario, así que Él comienza a descender y lógicamente tiene que pasar por Galilea. Sabéis que esta región de Galilea es donde Jesús principalmente desarrolló su ministerio y de hecho fue justamente esa zona donde él mismo se crió. La ciudad de Nazaret
está en la región de Galilea. Así que Jesús va camino a Jerusalén para culminar su ministerio, para llevar a cabo la obra que el Padre le encomendó de entregar su vida en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo, pero él ahora se entretiene un poquito en Galilea. Posiblemente es la última vez que Jesús va a pasar por Galilea y no sé si quizá de alguna manera parece que quisiera visitarla a modo de despedida. Ahora Jesús no está buscando que le hagan una fiesta allí en Galilea. No está tampoco yendo de casa en casa para despedirse de la gente porque va a finalizar su ministerio en esta tierra. Porque fijaos lo que nos dice Marcos. Dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y estando allí en Galilea no quería que nadie lo supiese. Ahora, ¿por qué Jesús no quiere que nadie se entere de que Él está allí? Si las multitudes le están siguiendo. A donde quiera que va Jesús, las multitudes le siguen para ver las obras y los milagros que Él está haciendo. Donde Jesús va, Él causa furor. Todo el mundo quiere ver a Jesús. Ahora, Jesús, ¿por qué quieres pasar desapercibido ahora en Galilea? Pues creo que la respuesta la encontramos justamente en el versículo siguiente, en el versículo 31, donde dice Marcos que Él no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús no quiere distracciones. Ahora ya no es tiempo de un ministerio público, no es tiempo de un ministerio multitudinario, no es tiempo de hacer milagros para que la gente pueda reconocer y ver que Jesús es el Hijo de Dios. Se acerca la hora de su partida, Él va a entregar su vida en la cruz y ahora es momento de enfocarse en sus discípulos, porque están aún muy verdes espiritualmente y Él tiene aún muchas cosas que enseñarles. Ellos ni siquiera habían entendido la naturaleza y el objetivo de la misión de Jesús como Mesías. Aún no tenían claro la necesidad de la cruz, que es necesaria la cruz antes de la gloria. Ellos estaban pensando en este Mesías político, en este Mesías que iba a librarles de la opresión romana. Así que Jesús se quiere enfocar en ellos y Jesús les vuelve a repetir la misma enseñanza otra vez. Y hermano, esto es una de las cosas que más me maravilla de Jesús. Una de las cosas que más se repite en el capítulo 8, en el capítulo 9 y lo veremos en el capítulo 10, es la enseñanza de Jesús acerca de la necesidad de que Él muera y que resucite. Jesús lo había hecho, esta enseñanza se la había dado a sus discípulos de una manera muy clara y lo vemos de manera repetida, capítulo 8, capítulo 9, lo veremos en el 10. Y Jesús no lo había hecho a través de parábolas, no lo había hecho a través de una imagen complicada que luego tenía que explicar a sus discípulos. Nos dice el Evangelio que Él le estaba enseñando estas cosas de manera muy clara y muy directa a sus discípulos, en un lenguaje llano que podían entender. Fijaos, en versículo 9 del capítulo 9, Él dice, cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. En 8:31 comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Y tras la transfiguración de nuevo, dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Os dais cuenta? El Señor está repitiendo de nuevo la enseñanza. Y ahora en el versículo 31, de nuevo les vuelve a repetir la necesidad de la cruz, que Él iba a padecer, que Él tenía que ser muerto, pero que después iba a resucitar. Pero fijaos, el Señor es un maestro incansable. Se lo podía haber dicho una sola vez y mira, si no lo entendéis, pues quedaos ahí. Pero el Señor es paciente con ellos. Él una y otra vez les vuelve a repetir lo mismo. Él es un maestro paciente e incansable. Así que, hermano, hay esperanza para ti y para mí, que a veces somos durillos de oído. El Señor está trabajando en nosotros. El Señor va a repetirnos la enseñanza. Fijaos, los discípulos, a pesar de que Jesús les repite esta enseñanza, parece que no entienden o que no quieren entender lo que Jesús les está explicando. Los discípulos tienen aún en sus mentes un prejuicio acerca de la misión del Mesías. Y esos prejuicios hacen que permanezcan ciegos aún ante la enseñanza clara del Señor Jesús. Y hermanos, muchas veces nosotros abrazamos ideas, abrazamos prejuicios a los cuales amamos de tal manera que no hay quien parezca que nos arranquen esa verdad. Son ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas, ideas preconcebidas acerca de cuál debe ser la voluntad del Señor para mi vida.
Y cuando nos plantea una alternativa que choca con ese prejuicio que tenemos, nuestra reacción habitual es la negación. Incluso a veces podemos llegar al absurdo de no querer conocer la verdad por miedo a reconocer nuestro error, a que estamos equivocados o a que tengamos que abandonar nuestra idea preconcebida, nuestro prejuicio, el cual amamos tanto. Y eso es exactamente lo que le está pasando aquí a los discípulos. Dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No la entendían, pero tampoco querían preguntar al Señor Jesús que se la explicase. Amaban tanto la idea de un Mesías triunfalista al estilo del mundo, alguien que viniese a derrotar al imperio romano y les librara de la opresión, a través del cual además, ya que estamos con Jesús, ahora puedo tener una posición de poder al lado de Jesús. Ser alguien en la vida. Hasta ahora he sido un pescador, pero ahora con Jesús voy a ser alguien. Voy a ser conocido y reconocido por la gente. Amaban tanto esa idea que cuando Jesús rompe con esos esquemas, la reacción que ellos tienen es la negación. No lo entiendo, pero es que no quiero entenderlo y tampoco quiero preguntarlo. Y hermano, así es como muchas veces tú y yo reaccionamos. Nos hacemos los locos. No queremos entender lo que el Señor nos dice. El Señor te dice A, pero tú quieres B. Tú sabes que el Señor te enseña claramente A en su palabra, pero te busca un consejero que te afirme en tus propios deseos. No quieres escuchar y tampoco quieres preguntar. No quieres contrastar con aquellos que saben que no están en tu línea de pensamiento, porque amas los deseos de tu corazón más que otra cosa. Y eso es lo que hacen los discípulos. Prefieren no preguntar, tienen miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque saben que si indagan más en el asunto, puede que su ilusión del Mesías revolucionario político se venga abajo. Se quedan sin esa posición de poder, se quedan sin ese lugar de privilegio que están anhelando. Hermano, el Señor insiste en esta enseñanza una y otra vez, a pesar de la dureza de sus corazones, porque esta enseñanza está siendo sembrada en los corazones de ellos. Y hermanos, esta enseñanza va a tener fruto. Jesús está sembrando esta doctrina en sus mentes y en sus corazones para que cuando Jesús entregase su vida en la cruz, entonces estas palabras fuesen traídas a sus mentes y a sus corazones. Y entonces sería de gran consuelo porque entenderían que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino que formaba parte del plan de redención diseñado y decretado y planificado por la voluntad de Dios desde la eternidad. Y si no recordáis a Pedro, ¿qué pasó con Pedro la primera vez que Jesús le dice, mira, voy a tener que ir a Jerusalén, allí voy a ser muerto, desechado? ¿Qué hace Pedro? Le reconviene. Jesús, ¿qué dice? Ese plan no me gusta nada. ¿Qué crees que te estás equivocando? Seguro que Dios te ha dicho que ese es el plan. Y vemos a Pedro reconviniendo al Señor. Ahora fijaos, ¿qué ocurre después de Pentecostés? Hechos 2. ¿Cómo cambió la idea de Pedro acerca de la muerte y la resurrección de Jesús? Allí en el discurso que Pedro hace tras la muerte del Señor, predicando a aquellos que están escuchando y hablando de la muerte del Señor, le dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya lo creo que tuvo fruto la enseñanza de Jesús en el corazón de Pedro. Ahora sí que ha entendido. Cuando ha visto la muerte y la resurrección de Jesús, toda esa enseñanza que el Señor ha ido sembrando en el corazón de Pedro, ahora por fin da fruto. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo la necesidad de la cruz y que era la voluntad de Dios que Él fuese entregado por nosotros en aquella cruz. La enseñanza de Jesús tuvo fruto, así que hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Ahora hay algo que no sé si te has dado cuenta. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús enseña de una manera repetida este tema, hasta en 3 ocasiones, de una manera muy clara y explícita, habla acerca de su muerte y su resurrección. Y fijaos lo que ocurre. Marcos 8, 31 al 35, vemos que Jesús enseña acerca de su muerte y Pedro le reconviene. Y fijaos, justo después de aquella discusión, ¿qué es lo que Jesús le dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús habla de la necesidad de la cruz y justo a continuación les invita a que deben tomar su cruz y seguirle. Marcos 9, nuestro pasaje de ahora, Jesús anuncia de nuevo su muerte. ¿Qué hacen los discípulos?
comienzan a discutir quién sería el más importante. Y ahora Jesús le va a hablar acerca de quiénes son los primeros en el reino de Dios. Y en Marcos 10, lo veremos en unas cuantas semanas, de nuevo Jesús le vuelve a enseñar acerca de su muerte, la necesidad de ir a la cruz. ¿Y sabéis lo que ocurre justo a continuación? Juan y Jacobo se acercan a Jesús y le hacen una petición. Señor, concédenos el estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. De nuevo buscando la preeminencia. Queremos honor cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y dicen, sí, la bebemos. Y Jesús dice, de cierto beberéis la copa que yo voy a beber. Ahora, ¿sabéis por qué la enseñanza de la cruz aparece siempre en relación con estos asuntos de preeminencia y de ser importantes? Porque la cruz es el mejor antídoto contra el egoísmo y nuestro propio sentido de grandeza e importancia. La cruz es el mejor antídoto. Si alguna vez te sientes que estás mirándote a ti mismo, si te sientes alguien importante, alguien que debe ser reconocido, mira la cruz, porque es el mejor antídoto contra ese mal, contra ese pecado. ¿Tú quieres luchar contra una vida triste y egocéntrica? Mira la cruz, porque ahí vas a ver la mayor muestra de amor desinteresado. Dios mismo, no mirándose a sí mismo, sino mirando hacia afuera con una generosidad infinita, dando su propia vida para darnos vida a ti y a mí, a pecadores que no lo merecíamos. ¿Tú quieres entender cómo vivir una vida plena y de verdadera grandeza? Mira la cruz, porque ahí vas a ver la gloria y la grandeza de aquel que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la cruz pone de manifiesto, mejor que ninguna otra cosa, cuál es la verdadera grandeza conforme a los valores del reino de Dios. Valores que son, por cierto, diametralmente opuestos a los valores del mundo y a los valores que muchas veces tú y yo, aún como creyentes, tenemos y ponemos de manifiesto en nuestras vidas. Estamos bombardeados continuamente por la televisión, por la publicidad, por todos los medios de lo que significa la grandeza, el ser importante, el que la gente te reconozca, el que mi opinión cuente, cuántos likes tengo en Facebook, cuántos retweets tienes de mis comentarios, ser exitoso en las relaciones con los demás. Cuando lo que este texto nos dice es que la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en cuánto amas a tu hermano. La verdadera grandeza del reino de Dios es cuánto estás dispuesto a servir a los demás. ¿Sabéis por qué Jesús es el primero y el más grande en el reino de Dios? Mira la cruz. No hay nadie que haya servido a tantos como Jesús ha servido. Apocalipsis nos dice que es una multitud incontable a las cuales Él ha servido. Él la sirvió dando su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Una multitud a la cual Él sigue sirviendo porque está intercediendo cada día a la diestra del Padre, como nos dice Hebreos. Él está cada día sirviéndote, sirviendo a su pueblo. Hermano, si la cruz no es el centro de nuestra vida como creyentes, entonces nosotros nos convertiremos en el centro. Y en este pasaje tenemos un ejemplo evidente. Jesús se está encaminando a culminar su obra. Va a entregar su vida en la cruz y Él es consciente de lo que eso significa. Significa no solamente ser insultado, significa no solamente ser golpeado, no solamente ser clavado en una cruz, significa la separación del Padre con el cual ha tenido comunión por toda la eternidad. ¿Hay cosa más grande en el universo que lo que se está aproximando? Y fijaos, ¿qué es lo que está en el centro de la vida de sus discípulos? ¿La cruz? No. La cruz no se ha convertido en el centro de la vida de sus discípulos. ¿Ahora qué hay en su lugar? Se han puesto ellos como centro. Lo que más les importa es qué posición van a tener ellos en el reino que va a ser inaugurado por Cristo. Lo que más les importa es ellos mismos. Egocentrismo. Cuando la cruz no es el centro de nuestra vida, nosotros somos los que nos ponemos como centro de nuestra vida. Ahora, si hay una lección que podemos aprender de este pasaje es esta. Y si hay algo que te puedes llevar esta mañana, quédate con esto. Si la cruz no es el centro de tu vida, tú y yo acabaremos siendo el centro. Idolatría de nosotros mismos.
Ahora, este pasaje continúa y nos dice que Jesús y sus discípulos se encaminan ahora a Capernaum. Dice el versículo 33 que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, nos dice que allí en Capernaum entraron en casa. Es curioso que no dice una casa cualquiera, ¿no? Sino dice una casa determinada, debe ser una casa conocida, un lugar donde habitualmente Jesús se quedaba cuando iba a Capernaum, y posiblemente fuese la casa de Pedro, donde Jesús mismo, después de ese primer milagro en la sinagoga, recordáis, él se quedó en la casa de Pedro, donde allí también curó a la suegra de Pedro de la fiebre que tenía. Así que ahora están en esa casa, posiblemente la casa de Pedro, y en la intimidad de la casa, a puerta cerrada, Jesús quiere enseñar a sus discípulos algunas verdades vitales con relación a este asunto. Porque en el camino de Galilea a Capernaum, en algún punto de este viaje, se ha producido una discusión entre los discípulos que aparentemente Jesús no escuchó. Pero ya sabéis que a Jesús no se le escapa nada y conoce lo que hay en el corazón de cada una de las personas. A él no le podemos engañar. Y Jesús lanza una pregunta a sus discípulos en la intimidad de la casa. Y cuando Jesús hace una pregunta, sabemos que no es porque él necesite información, sino que hace esa pregunta para poner de manifiesto la condición espiritual de sus discípulos, para poder sacar a la luz lo que hay en el fondo de sus corazones y para poder enseñarles y corregirlos. Así que Jesús lanza su pregunta como un misil y les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué estabais hablando cuando estabais discutiendo tan acaloradamente en el camino? Y me imagino a Jesús lanzando esa pregunta y mirando a sus discípulos, esperando una respuesta de ellos, ¿no? Y seguramente los discípulos, medio avergonzados, ¿no? Empezaban a mirarse unos a otros. Contesta tú, no contesta tú. No se atrevían. Nadie se atreve a responder. Jesús pregunta y solo hay silencio por respuesta. ¿Sabéis por qué? Porque ellos saben lo que han estado hablando en el camino, pero le da vergüenza reconocerlo, tienen temor. Sabéis que Marcos escribe este evangelio por el testimonio de Pedro y es el único evangelio que nos revela el contenido de aquella discusión que tuvieron los discípulos, porque Pedro fue uno de los que participaron en aquella discusión. Dice el versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús da en el clavo. Jesús va al corazón del asunto. Él sabe lo que hay ahí y él quiere sacarlo a la luz. Él ha puesto encima de la mesa el problema de los discípulos. ¿Sabéis que en la cultura del siglo I, entre los judíos, esta pregunta era una pregunta muy discutida entre los rabinos? ¿Quién se sentará más cerca de Dios en el reino? Esa era una pregunta que se discutía con bastante frecuencia y había muchas ideas al respecto. Algunos decían que eran los justos. Claro, esto no sé, los que pensaban así pensarían que ellos eran justos, porque nadie se puede sentar más cerca si es más justo, porque no hay nadie justo delante de Dios. Otros pensaban que quizás se sentarían más cerca los que hubieran hecho más buenas obras. Otros pensaban que los que se debían sentar más cerca de Dios debían ser los maestros de la ley, los escribas, los que enseñaban al pueblo. Todas estas ideas eran parte del bagaje cultural y de los prejuicios que los discípulos habían asimilado durante años en sus mentes y en sus corazones. Y estaban profundamente arraigados en sus corazones. El tener preeminencia, las ansias de poder. Tenemos que reconocer que todo ser humano, en mayor o menor medida, nace con esta marca, con esa ansia de preeminencia y de poder. ¿Por qué? Porque el poder nos otorga la capacidad de hacer nuestra propia voluntad. El poder nos permite cumplir con nuestros propios deseos. El poder me garantiza el tener a alguien que me sirva en lugar de servir al otro. El poder me garantiza que los demás reconozcan que yo tengo razón aunque no la tenga. Yo recuerdo en una de las empresas que trabajé, el jefe era un jefe muy autoritario y era curioso porque él siempre debía llevar la razón, aunque no la tuviera. Y recuerdo en proyectos donde había una complejidad técnica y él no tenía ni idea de aquello, pero cuando él decía algo se tenía que hacer. Porque tenía el poder, le gustaba mandar. ¿Por qué? Porque si le llevabas la contraria sabías que él tenía el poder para despedirte. El poder te garantiza el que la gente haga lo que tú digas, aun en contra de la voluntad de la gente. Por eso el poder es tan típico de la naturaleza humana. Y cuanto más inseguros somos, más poder queremos.
para poder hacer nuestra voluntad. Y cuanto más orgullo hay en nosotros, más poder anhelamos. Y este deseo de poder se manifiesta en nuestra vida de una manera a veces no tan evidente. No es que nos sentemos y digamos, quiero tener poder, quiero dominar, ¿no? Quiero mandar a la gente, quiero cumplir mis deseos. No somos tan burdos y tan evidentes. Pero se manifiesta de manera más sutil en nuestras relaciones con los demás. Así que ahí están los discípulos de Jesús y esta sed de poder está muy presente en su carácter y en su manera de pensar. Y Jesús tiene que corregirlos. Y les está ayudando a entender que la mentalidad de la carne es opuesta a los valores del reino. Lo que el mundo aprecia es lo que el reino de Dios desprecia. Fijaos, dice el versículo 35 que Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto debe de ser como una bomba en la cabeza de los discípulos, en su mentalidad, en su entendimiento de lo que es la preeminencia. Este puso patas arriba su cosmovisión como judíos del primer siglo. Pero hermanos, este principio pone también patas arriba nuestra cosmovisión como personas del siglo XXI. El que quiera ser primero será el postrero de todos. Los valores del reino están llenos de paradojas que rompen nuestros esquemas mentales. Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Una paradoja. Si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La humildad es un valor esencial del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque la humildad busca el servir a los demás. La humildad quiere el último lugar. Esto es tan contrario a la mentalidad del mundo y es a veces tan contrario a nuestra propia mentalidad aún como creyentes. Ahora, fijaos, hay algo muy importante que Jesús está haciendo aquí también, porque Jesús no está animando a sus discípulos a que dejen su deseo de ser los primeros en el reino de los cielos. Él no está ahogando o eliminando las ambiciones de sus corazones, sino que lo que Jesús está haciendo es redefiniendo en qué consiste el ser preeminente en el reino de los cielos. La ambición no es algo que sea malo en sí mismo, sino es qué hay en el fondo de tu ambición, qué amas y con qué valores estás tú ambicionando lo que ambicionas. Nuestro problema principal es que relacionamos la ambición y el deseo de preeminencia con los valores que nos presenta el mundo, que tienen que ver con el deseo de hacer nuestra propia voluntad, con el deseo de cumplir nuestros propios deseos carnales y egoístas. Y por eso, como creyentes, solemos caer en el extremo de no tener ninguna ambición y no de perseguir metas y vivir unas vidas pasivas, insulsas y faltas de pasión. Pero, hermano, este pasaje, Jesús nos enseña no a no ser ambiciosos, sino que Él redefine la ambición, una ambición sana conforme a los valores del reino. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Yo te animo a que seas grande en el reino de los cielos. Comienza por negarte a ti mismo. Lucha por eso. Comienza por desear el último lugar en la iglesia. Márcate objetivos que tengan que ver en cómo servir a los hermanos de la iglesia, que esa sea tu prioridad, en cómo servir a tu barrio, con tus vecinos. Entrega tu vida a amar a tu prójimo. Sea ambicioso. Porque, hermano, eso es lo que Cristo hizo para salvarte. Él entregó su vida en amor por ti. Si algo que Cristo enfatizó a sus discípulos durante todo su ministerio fue la humildad y el servicio a otros. Mirad el Evangelio, leedlo. Estas dos cosas están presentes por todo el Evangelio. Sed humildes y servir al otro. Ahora, ¿recordáis lo que pasó a pocas horas de ser crucificado Jesús? Allí en el aposento alto. La última oportunidad que Jesús va a tener de enseñarles, así que seguramente que lo que les dijo debió ser de vital importancia para ellos. Y fijaos, Lucas nos relata lo que pasó allí en el aposento alto. Dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estamos a pocas horas de la crucifixión y los discípulos siguen discutiendo a ver quién va a ser el mayor. Los discípulos a lo suyo. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús es el que más sirve. Jesús es el mayor. Jesús siendo el mayor, y sin embargo los discípulos estaban sentados a la mesa mientras Jesús les lavaba los pies. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Esa es la mente de Cristo. Eso es lo que Él quiere implantar en nuestros corazones. Algo que choca diametralmente con la mentalidad del mundo y con nuestra mentalidad a veces como creyentes. Como discípulos de Jesús que deben ser limpiados de nuestra falsa cosmovisión que hemos asimilado durante tanto tiempo. Fijaos una cita de Philip Ryken hablando de este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas. Y es muy interesante. Dice, nosotros expresamos la misma debilidad que los discípulos expresaron, pero con otras ideas. Y decimos, mi iglesia es mejor que tu iglesia. Mi adoración es mejor que la tuya. Mi ministerio es más importante que el tuyo. Mi forma de vivir la vida cristiana, mi forma de educar a los hijos, mi forma de testificar de Cristo es mejor que la tuya. Y él añade, y atento porque cómo de sutil podemos llegar a ser con esto. Dice, a veces tratamos de ganar ventaja al mostrarnos más quebrantados por nuestros pecados o más sacrificados al dar que otros. Cualquier cosa con tal de probar nuestra grandeza espiritual. A veces no somos tan burdos, pero aún en lo espiritual lo usamos para querer mostrar nuestra grandeza cuando lo que deberíamos estar haciendo es sirviendo a otro. ¿Sabéis cuál es la raíz del problema? No se trata de que no queramos servir a veces por comodidad o por orgullo. La raíz del problema es la falta de amor. Es la falta de amor. Hay un principio universal que si lo piensas siempre se cumple. Servimos lo que amamos. Tú sirves lo que amas. Si lo que amas es el éxito en tu empresa, vas a servirla dedicando todo tu tiempo y todo tu esfuerzo para que vaya bien. Si lo que amas es la tecnología y los teléfonos móviles, estarás todo el día sirviéndola y mirando los últimos modelos y las nuevas funcionalidades y dedicarás gran parte de su presupuesto a adquirirlo en cuanto salga a la venta el próximo terminal. Si lo que amas es a los animales, tu vida estará centrada en los animales y dedicarás todo tu tiempo a su cuidado y a su alimentación. Servimos lo que amamos. ¿Quieres saber lo que ama tu corazón? ¿Quieres saber dónde están tus pasiones? ¿Qué es lo que te mueve? Observa a lo que sirves. ¿A qué dedicas más tiempo en tu vida? ¿En qué cosas pones tú un cuidado especial? ¿En qué cosa inviertes tu dinero? Si no nos gusta servir, es que quizás es porque no amamos y necesitamos una dosis de amor por el prójimo. El apóstol Pablo en Corintios nos dice que el amor no busca lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo del otro. Servir al prójimo. Ahora, fijaos, Jesús le enseña la parte teórica, pero él no se queda ahí. Él es un excelente maestro y ahora va a darles un ejemplo práctico y muy visual de lo que les está enseñando. Y fijaos qué es lo que hace. Dice el versículo 36 que él tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El punto de Jesús en esta ilustración, digamos, viva, que él está dando a sus discípulos, no es tanto la idea de que tenemos que ser como niños, eso es una enseñanza que él da en otro lugar, sino que lo que está haciendo es tomar a este niño porque precisamente los niños eran de los más despreciados en la sociedad judía del primer siglo. Tanto los niños como las mujeres sabéis que tenían poco valor en aquella época. De hecho, el infanticidio era legal en el siglo I de la Roma. Podías tener un hijo, lo dejabas en la calle para que muriera y no pasaba absolutamente nada. O sea, los derechos del niño eran ciencia ficción en aquella época. Y lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos es que ellos que querían ser importantes, ellos que querían tener preeminencia en el reino de los cielos, tenían que saber que esa posición la ocupan en el reino de los cielos aquellos que tienen como prioridad el servir a los demás, y en especial a aquellos que parecen ser menos importantes. Al último.
Cuando la cruz es el centro de nuestras vidas, cuando el amor derramado en la cruz ha impactado en nuestras vidas, entonces no hay lugar para buscar la preeminencia a la manera de pensar del mundo. Ni sed de servirnos a nosotros mismos, sino justo al contrario, buscar la preeminencia mirando hacia afuera, buscando el servir al otro, el amar al otro. Hermanos, en el reino de los cielos, la manera de progresar, si quieres ambicionar ser alguien en el reino de los cielos, lo que debes hacer es primero descender. Porque esto es lo que Cristo hizo. Mira su ejemplo de ser Dios. Él siguió siendo Dios, pero toma la forma de siervo. Se humilla, haciéndose hombre. Y siendo hombre, él además, siendo siervo, va a la cruz. Y de la cruz a la tumba. Descenso. Ya no podía descender más. Y 3 días después, la tumba a la gloria. Hermano, el camino de la vida cristiana es el que mismo que trazó el Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son tus aspiraciones como creyente, como ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué ambiciones tienes como discípulo de Jesús, como miembro de esta iglesia? ¿Están alineados esos valores, esas ambiciones de tu corazón con los valores del reino, con lo que Jesús nos enseña este pasaje? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu paciencia también con nosotros. Queremos darte gracias por esta enseñanza que tú nos das en este pasaje. Y, Señor, cuando muchas veces nos miramos a nosotros mismos y nuestra mentalidad, a mí me da vergüenza, Señor, y te pido que tú cambies esta mentalidad y que me des un corazón que esté dispuesto a servir primeramente a los demás y no mirarme a mí mismo. Señor, pon este mismo espíritu en cada uno de nosotros, en esta iglesia. Un espíritu de servir primeramente a los demás, un espíritu de amarnos de manera genuina, de interesarnos unos por otros. Señor, quebrántanos a la luz de la obra que tú hiciste en la cruz, Señor. No permitas que nunca apartemos nuestra vista de ti, Señor, y de la obra que tú has hecho. Y Señor, gracias por también la esperanza, el consuelo que tenemos de saber que tú eres paciente con nosotros. Fuiste paciente con los discípulos y estuviste enseñándoles hasta el último momento y al final tuvo fruto, Señor, porque tu obra nadie la puede detener y sabemos que esa obra que has comenzado aquí en tu iglesia tú la vas a culminar. Gracias, Señor, porque nuestra salvación, nuestra santificación, Señor, tú eres el que ha obrado en ella y el que sigue obrando en ella. Padre, gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor, esa entrega tan, a veces mi mente no alcanza a entender la grandeza de esa entrega que tú hiciste, Señor, y ese amor tan desinteresado. Es tu gracia, es tu amor, Señor, y queremos darte las gracias por ello. Gracias por Cristo Jesús. Amén.